Manual de estoicismo, de Epicteto. Verso 1. De las cosas que existen, unas dependen de nosotros, otras no. De nosotros dependen el juicio de valor, la motivación, el deseo, la aversión y, en una palabra, todo cuanto es acción nuestra. No dependen de nosotros el cuerpo, las propiedades, la reputación, los cargos públicos, ni, en una palabra, todo cuanto no es acción nuestra. Además, las cosas que dependen de otros son por naturaleza libres y carentes de impedimentos y obstáculos, mientras que las que no dependen de nosotros son débiles, serviles, llenas de impedimentos y ajenas. Pero si piensas que solo es tuyo lo que es tuyo, y lo que es ajeno, nadie te coaccionará jamás. Nadie te pondrá obstáculos, no reprocharás nada a nadie, ni acusarás a ninguno. No harás nada contra tu voluntad, porque no te golpeará ningún daño. Con tales aspiraciones, recuerda que para alcanzarlas no basta un esfuerzo moderado, sino que hay cosas a las que has de renunciar por completo y aplazar otras de momento. Así que a partir de ahora, acostúmbrate a contestar ante cada impresión dolorosa. Eres solo una impresión. En absoluto, eres lo que aparentas. A continuación, examínala y sométela a tu valoración de acuerdo con las reglas a tu disposición, siendo la primera y más importante de ellas la de si forma parte de las cosas que dependen de nosotros o de las que no dependen. En el caso de que forme parte de las que no dependen, ten a mano esta respuesta. No está en mi control, por ende, no me incumbe. 4. Cada vez que te dispongas a emprender una acción, recuérdate a ti mismo de qué tipo de acción se trata. Si sales a darte un baño, ten en cuenta lo que ocurre en los establecimientos de baño, que la gente salpica, empuja, insulta y roba. De este modo, emprenderás tu acción con mayor seguridad. Si en ese mismo instante te dices, quiero darme un baño y que además mi voluntad esté en armonía con la naturaleza, y haz lo mismo en cada acción, porque así, si algo te impidiera darte el baño o la acción, tendrías a mano esta respuesta. No quería solo eso, sino también que mi voluntad estuviera en armonía con la naturaleza y se mantuviera firme, cosa que no lograré si me enfado por lo que está sucediendo. 5. No son las cosas las que preocupan a las personas, sino los juicios que se forman sobre las cosas. La muerte, por ejemplo, no es nada horrible, sino que es el juicio que hacemos sobre la muerte, considerarla horrible, lo que es horrible. Por consiguiente, cada vez que encontremos un impedimento y nos sintamos preocupados o tristes, no le echemos la culpa a nadie salvo a nosotros mismos, es decir, a nuestros propios juicios. Hacer responsables a otros cuando las cosas salen mal es un comportamiento típico del que no ha comenzado su aprendizaje. El que lo ha iniciado se culpa a sí mismo. El que lo ha completado ni se echa la culpa a sí mismo, ni se la echa a otro. 7. Como cuando en una travesía el barco echa el ancla y desembarcas para proveerte de agua. Puede que te encuentres por el camino recogiendo algún insignificante crustáceo, algún insignificante raíz. Sin embargo, tienes que mantener tu atención puesta en el barco y girarte continuamente por si te llama el capitán. Si te llama, tienes que deshacerte de todas las cosas para que no te lastren y te estorben. Lo mismo en la vida. Si en lugar de una insignificante raíz y un insignificante crustáceo se te concede una esposa y un hijo, no habrá ningún problema. Pero si el capitán te llama, corre hacia el barco, dejando todo eso atrás, sin tan siquiera volver la vista. Y si eres viejo, entonces no te alejes mucho del barco, no sea que no estés cuando te llame. 8. No te empeñes en que las cosas sucedan como deseas. Desea mejor que las cosas sucedan como suceden y tu vida discurrirá apaciblemente. 9. La enfermedad es un impedimento para el cuerpo, no para la voluntad, a no ser que esta última así lo quiera. La cojera es un impedimento para la pierna, no para la voluntad. Repítete esto en cada situación que te sobrevenga y descubrirás que es un impedimento para cualquier otra cosa, pero no para ti.
10. En cada situación que te sobrevenga, acuérdate de buscar dentro de ti mismo qué capacidades posees para manejarla. Si ves un joven o una joven hermosos, descubrirás que la capacidad que se precisa es el autodominio. Si recae sobre ti una pesada carga, descubrirás que la resistencia. Si es un insulto, descubrirás que la paciencia. De modo que, si te acostumbras a ello, no te sentirás arrastrado por las impresiones. 11. Nunca digas acerca de nada, lo he perdido, sino, lo he devuelto. Se ha muerto tu hijo, ha sido devuelto. Se ha muerto tu esposa, ha sido devuelta. Me han robado las tierras, también esto ha sido devuelto. Pero el que me las ha robado es un malhechor, ¿y a ti qué más te da? El medio por el que tu dador te ha reclamado su devolución, mientras te concedo tenerlo. 14. Si pretendes que tus hijos, tu mujer y tus amigos vivan por siempre, eres un idiota, ya que pretendes que dependa de ti lo que no depende de ti, y que sean tuyas las cosas que son ajenas. Igualmente, si quieres que tu esclavo no cometa errores, eres un tonto, ya que pretendes que un fallo no sea un fallo, sino otra cosa. Pero si lo que quieres es no equivocarte a la hora de desear algo, eso sí que lo puedes lograr. Practica aquello que está en tus manos lograr. El dueño de alguien es aquel que tiene el poder de proporcionar o arrebatar a ese alguien lo que desea o no desea. Por consiguiente, aquel que quiera ser libre, que no desee nada y que no huya de nada que dependa de otro. De lo contrario, inevitablemente será un esclavo. 15. Recuerda que debes comportarte como en un banquete. La bandeja que va pasando llega hasta ti, extiende la mano y sírvete con moderación. Pasa de largo, no la detengas, todavía no llega. No proyectes hacia algo lejano tu deseo, mejor espera a que llegue hasta ti. Lo mismo con tus hijos, con tu mujer, con los cargos públicos, la riqueza, y así un día serás un digno invitado de los dioses. Pero si antes las cosas que se presentan ante ti no solo no las tomas, sino que las ignoras, entonces no solo serás digno de compartir mesa con los dioses, sino también su poder. Actuando de este modo, Diógenes, Heráclito y otros como ellos fueron hombres divinos y merecidamente llamados así. 17. Recuerda que eres el actor de una obra que discurre como desea el director, breve si la quiere breve, larga si la prefiere larga. Representa tu papel convincentemente en conjunto con la naturaleza y la comunidad. Pues ese es tu objetivo, interpretar bien el papel asignado. 18. Cuando un cuervo lance graznido de mal agüero, no te dejes arrastrar por la impresión. Mejor establece enseguida la distinción dentro de ti y di, ninguna de estas señales va dirigida a mí, sino a ese pobre cuerpo mío, o a mis escasas posesiones, o a mi pequeña reputación, o a mis hijos, o a mi mujer. Para mí todas las señales son favorables, si así lo quiero, ya que, sea cual sea el desenlace, depende de mí sacar un beneficio de ello. 19. Puedes ser invencible si no entras en ninguna batalla de la que no dependa de ti salir vencedor. Cuando veas a alguien que goza de grandes honores, que es muy poderoso o que tiene una excelente reputación, no le consideres un hombre feliz dejándote arrastrar por la impresión, ya que si la esencia del bien reside en las cosas que dependen de nosotros, no hay lugar ni para la envidia ni para los celos. 20. Recuerda que quien te trata mal no es ni el que te ofende ni el que te agrede, sino tu juicio acerca de que ellos te están tratando mal. Por tanto, cuando alguien te moleste, que sepas que es tu propio juicio quien realmente te molesta. Intenta pues, de primeras, no dejarte arrastrar por la impresión. Tras una pausa, y una vez transcurrido un tiempo, te será más fácil controlarte. 21. La muerte, la pérdida y todas las cosas que te parecen horribles, ponlas cada día ante tus ojos y tráelas a tu mente. No albergarás jamás ningún sentimiento mezquino. 22. Si tu anhelo es la filosofía, prepárate desde ahora para sufrir las risas y las burlas de la mayoría de la gente y para que digan, de repente se nos ha vuelto filósofo. Y también, ¿por qué nos mira por encima del hombro?
pero tú no los mires por encima del hombro. Limítate a proceder como mejor te parezca, como alguien al que la divinidad le ha asignado ese lugar. Y recuerda que si te mantienes firme en tu posición, los que antes se reían de ti te admirarán. Pero si te muestras débil ante ellos, se reirán el doble de ti. 26. Es posible comprender el propósito de la naturaleza a partir de aquellas cosas en las que no nos diferenciamos unos de otros. Por ejemplo, cuando el esclavo de otro rompe una copa, enseguida estás preparado para decir, son cosas que pasan. Pero que sepas pues que cuando rompen la tuya, debes comportarte exactamente como cuando se rompió la de otro. Aplica ahora esta conducta a situaciones más graves. Se ha muerto el hijo o la mujer de otro. Nadie habrá que no diga. Es la condición humana. Sin embargo, cuando es el hijo de uno mismo el que muere, enseguida decimos, ¡ay, desdichado de mí! Deberíamos entonces recordar cuál fue nuestro sentimiento cuando nos enteramos de que esto mismo le ocurrió a otros. Al primero que pasase, te pondrías furioso. Sin embargo, no te da vergüenza entregar tu mente a cualquiera, de modo que, si te insulta, éste caiga preso de la angustia y la confusión. 29. En cada situación, examina sus antecedentes y sus consecuencias, y sólo entonces procede a ella. De lo contrario, al principio la emprenderás con entusiasmo, porque no has considerado en absoluto los pasos siguientes, pero luego, en cuanto aparezcan algunas dificultades, renunciarás a ella vergonzosamente. ¿Quieres vencer en las Olimpiadas? Y yo, por los dioses, porque es extraordinario, pero examina sus antecedentes y sus consecuencias, y sólo entonces emprendes acción. Debes imponerte una disciplina, seguir una dieta estricta, privarte de dulces, entrenar a la fuerza en horarios preestablecidos, haga calor o frío, sin beber agua fresca ni vino, según te apetezca. Y en una palabra, debes entregarte a tu preparador como si fuera tu médico. Más tarde, en la competición, deberás excavar para preparar el terreno. Es posible que en un momento dado te disloques una muñeca, te tuerzas un tobillo, te tragues un puñado de tierra, o que obren mal en contra de ti, y que, después de todo eso, caigas derrotado. Una vez valoradas todas esas cuestiones, si aún lo deseas, lánzate a competir. De lo contrario, te estarás comportando como un niño, que unas veces juega con los luchadores, otras con los gladiadores, otras a tocar la trompeta y al finalmente a ser actor de tragedia. Del mismo modo, también, tú unas veces eres un atleta, otras un gladiador, luego un orador y finalmente un filósofo, sin hacer nada, con toda tu alma, sino que limitas tus acciones como un mono a todo lo que ves y te sientes atraído por todas las cosas, una tras otra. De hecho, has llegado a este punto sin una reflexión y sin haberlo meditado a fondo, sin un plan y conforme a un vano deseo. Así es como algunos que, tras haber visto a un filósofo y haber oído a alguien hablar como habla Éufrates, quieren también ellos dedicarse a la filosofía. Pero hombre, piensa primero de qué asunto se trata y luego estudia tu propia naturaleza para ver si eres capaz de abordarlo. ¿Quieres dedicarte al pentatlón o a la lucha? Mira tus brazos, tus músculos, examina tus costados, pues la naturaleza de cada cual se adapta a cosas distintas. ¿Te crees que dedicándote a la filosofía podrás seguir haciendo las mismas cosas, comiendo de la misma manera, bebiendo de la misma manera y sintiéndote insatisfecho del mismo modo? Tendrás que padecer desvelos y fatigas, apartarte de tus allegados, verte despreciado por un esclavo, sufrir las burlas de aquellos con los que te encuentres, verte rebajado en todo, en rango, en poder, en derechos, en cada mínimo asunto. Piensa sobre ello si estás dispuesto a pagar el precio de todas esas cosas a cambio de la tranquilidad, la libertad y la paz interior. De lo contrario, ni te acerques. No hagas como los niños, ahora filósofo, luego recaudador de impuestos, después orador y más tarde procurador. Cosas que desentonan entre sí. Tienes que ser una sola persona, o buena o mala.
Tienes que cultivar o tu principio rector o tus cuestiones externas. Centrar tu atención en tu interior o en el exterior. Es decir, ocupar el lugar del filósofo o el del hombre común. 30. Las acciones convenientes se miden generalmente sobre la base de las relaciones humanas. Tu padre, lo suyo es que te ocupes de él, ceder en todo, aguantarle si te insulta o te golpea. Pero es un mal padre, ya. Pero es por naturaleza que te corresponde un buen padre. No, simplemente un padre. Mi hermano me trata mal. Bien, ocupa tu lugar en tu relación con él y no mires lo que él hace, sino lo que tienes que hacer tú para que tu voluntad esté en armonía con la naturaleza. Así pues, nadie podrá dañarte si tú no quieres. Sufrirás un daño solo si aceptas ser dañado. De este modo, si te acostumbras a observar las relaciones humanas a través de los vecinos, de los ciudadanos y de los antecesores, descubrirás lo que es conveniente. 31. Que sepas que el punto fundamental sobre la devoción a los dioses es este: poseer rectas creencias acerca de ellos y colocarte en disposición de obedecerles y aceptar todos los acontecimientos, plegándote a ellos de buen grado. Sin embargo, esto solo podrá suceder si separas tu idea del bien y del mal, de las cosas que no dependen de nosotros, y las vinculas exclusivamente a las que dependen de nosotros. Porque si consideras que algo que no depende de nosotros es bueno o malo, es absolutamente inevitable que, cuando no obtengas lo que quieres y te encuentres con lo que no quieres, acabes culpando a los dioses y los detestes por ser los responsables. De hecho, todo ser vivo tiende de forma natural a huir y alejarse tanto de aquello que le parece dañino, como de sus causas, y a perseguir y admirar tanto lo que resulta beneficioso como sus causas. Es pues concebible que quien cree que está sufriendo un daño disfrute y haga un juicio de que esto no lo está dañando, de la misma manera que es imposible que disfrute del propio daño. De ahí que el padre sea maldecido por el hijo cuando no comparte con él las cosas que al hijo le parecen bienes. Por eso, el campesino, por eso el marinero, por eso el comerciante, y por eso los que han perdido a sus mujeres e hijos maldicen a los dioses, porque ahí donde reside el interés, allí está la devoción, de modo que aquel que se preocupa de encauzar sus deseos y sus aversiones como debe, también se está preocupando de su devoción en ese mismo instante. Es conveniente llevar a cabo las libaciones, los sacrificios y las ofrendas conforme a las costumbres de nuestros padres con pureza, sin desgana ni descuido, sin mezquindad y sin alardes. 32. Cuando recurras a la adivinación, recuerda que no sabes lo que depara el futuro, pero que si eres filósofo, habrás ido allí sabiendo qué sucederá. Si se trata, en efecto, de algo que no depende de nosotros, por fuerza, no ha de tratarse ni de un bien ni de un mal. Por tanto, no te presentes ante el adivino con tu deseo o aversión a cuestas, sino sabedor de que todo lo que depara el futuro es indiferente y no te concierne. Y sea lo que sea, podrás emplearlo para bien sin que nadie te lo impida. De modo que cuando tengas que afrontar un peligro a cuenta de un amigo o de la patria, no consultes con el adivino si hay que afrontar el peligro, porque aunque el adivino te anuncie que los augurios son desfavorables, la razón, sin embargo, te exige que permanezcas igualmente al lado del amigo y que afrontes el peligro por tu patria. 33. Establece desde este momento para ti mismo un carácter y un modelo de conducta que vayas a mantener tanto ante ti mismo como en una relación con los demás. Mantente principalmente en silencio y habla lo estrictamente justo y necesario. Esporádicamente, cuando lo requiera la ocasión, participa en la conversación, pero nunca sobre asuntos banales, como los combates de gladiadores, las carreras de caballo, los atletas, la comida o la bebida. Cosas mundanas y baratas, y sobre todo, jamás para criticar, elogiar o comparar a la gente. En la medida que te sea posible, conduce a tus compañeros a un punto de encuentro,
mediante tus palabras, pero si te encuentras completamente solo entre extraños, guarda silencio. Niégate en redondo a prestar un juramento si es posible, y si no, hasta donde permitan las circunstancias. Evita los banquetes con personas ajenas a tu círculo y no familiarizadas con la filosofía, pero si en alguna ocasión se da esa circunstancia, pon buen cuidado en no incurrir en sus comportamientos ordinarios, porque has de saber que si un compañero está sucio, inevitablemente acabará también ensuciando el que se roce con él, por muy limpio que sea. En lo relativo al cuerpo, la comida, la bebida, la ropa, toma únicamente hasta donde necesites. Desecha todo lo que está dirigido a la apariencia y al lujo. Desde luego, no te muestres desdeñoso con quien las practica, ni los censures, ni vayas proclamando por todas partes tu abstinencia. Si alguien te cuenta que otro cualquiera habla mal de ti, en lugar de defenderte de las habladurías, contesta: obviamente desconocía mis otros defectos, porque de lo contrario no habría mencionado solamente esos. Desea únicamente lo que le parezca mejor a la naturaleza y al destino. De este modo no te verás decepcionado. Abstente de gritar y de reírte por cualquier cosa, o de dejarte llevar demasiado por la excitación, y una vez que te hayas marchado, no gastes muchas palabras en comentar lo ocurrido, y limítate a comentarios que contribuyan a tu mejora personal. No te presentes ni deliberadamente ni por casualidad en las lecturas públicas de unos o de otros, pero si te presentas, mantén tu compostura y firmeza, a la vez que un trato correcto y amable. Cuando vayas al encuentro de alguien, especialmente de personas consideradas importantes, pregúntate a ti mismo lo que hubiera hecho en tal caso Sócrates o Zenón, y no tendrás dificultades en manejar convenientemente la situación que sobrevenga. Cuando visites a alguien muy poderoso, ponte en el supuesto de que no lo encontrarás en casa, que te cerrarán el paso, que te darán con la puerta en las narices, que no te atenderá. Pero si a pesar de todo tienes la obligación de ir, ve y aguanta lo que pase, sin decirte en ningún momento a ti mismo: no merecía la pena. Pues esta es la reacción de un hombre común y corriente, de alguien al que le afectan las cosas externas. En las conversaciones evita rememorar continua y exageradamente tus propias acciones y aventuras, pues así como a ti te resulta agradable evocar tus aventuras, a los demás no les resulta tan grato escuchar lo que te ha sucedido. También existe el peligro de ponerse a hacer comentarios obscenos. Por eso, cuando suceda algo de este tipo, si la ocasión es propicia, recrimínaselo al que lo haga. Si no lo es, pon de manifiesto tu enfado por tu lenguaje permanente en silencio. Simplemente compórtate con lo que es correcto y justo en toda ocasión. 34. Cuando recibas una impresión, de una forma cualquiera de placer, pon cuidado en no dejarte arrastrar por ella, que el asunto espere, y concédete un respiro. A continuación, dirige tu mente a estos dos momentos: un primer momento en el que estarás disfrutando del placer, y un segundo momento en el que, una vez disfrutado, luego te arrepentirás y te cubrirás de improperios a ti mismo. Compara estos dos momentos con la alegría que experimentarás si te abstienes y cómo te felicitarás a ti mismo. Pero si te parece que es la ocasión perfecta para llevar a cabo la acción, estate atento a no dejarte vencer por su encanto, dulzura y seducción. Cuanto mejor es, en contraposición a eso, ser consciente de la victoria que has logrado. 35. Cuando una vez que hayas decidido que hay que hacer una cosa, la hagas. Nunca trates de evitar ser visto haciéndola, aunque la mayoría de la gente vaya a tener una consideración distinta a la tuya sobre ello. No en vano. Si vas a obrar incorrectamente, evita la acción propiamente dicha. Pero si vas a obrar correctamente, ¿por qué temes que te critiquen incorrectamente? 38. Igual que al pasear pones cuidado en no pisar un clavo o en no torcerte el tobillo, pon también cuidado en no dañar tu principio rector. Si cuidamos de él en cada acción,
la emprenderemos con mayor seguridad. 42. Cuando alguien te hace mal o habla mal de ti, recuerda que lo hace y lo dice convencido de que es lo que corresponde. Es imposible que se deje guiar por lo que tú opinas, sino por lo que él opina. De modo que si lo que opina está mal, el que sufre un daño es él. Él es el que está equivocado. De hecho, si alguien toma por falsa una proposición conjuntivas que es verdadera, quien sufre el daño no es la proposición, sino el que se equivoca. Partiendo de estos presupuestos, te dirigirás al que te insulte movido por la indulgencia. De hecho, repítete esto cada vez. Es su opinión. 43. Todo problema tiene dos asas, una que lo hace llevadero y otra no llevadero. Si tu hermano es injusto contigo, no lo tomes por el lado de es injusto, sino más bien por el de es mi hermano, nos hemos criado juntos, y así lo tomarás por el lado llevadero. 46. Nunca te definas a ti mismo como filósofo, ni charles en general entre la gente corriente sobre tus principios filosóficos. Haz simplemente lo que se deriva de estos principios. Por ejemplo, en un banquete, no digas cómo se debe comer, sino come como se debe. Recuerda, en efecto, que Sócrates se había despojado hasta tal punto de toda forma de ostentación, que se dirigían a él con la intención de que les pusiera en contacto con filósofos, y los llevaba a sus encuentros. Hasta tal punto aceptaba no ser considerado uno de ellos. Si estamos entre gente corriente, la conversación recae sobre algún tema filosófico, guarda silencio por lo general, ya que existe un gran riesgo de que regurgites en ese instante lo que todavía no has digerido, y cuando alguien te diga que no sabes nada, y tú no sientas una quemazón, que sepas entonces que acabas de iniciar tu labor filosófica y de aprendizaje. El hecho es que las ovejas no regurgitan el forraje a los pastores para mostrarles cuánto han comido, sino que, una vez que han digerido por dentro la hierba, sacan hacia afuera lana y la leche. Así pues, tampoco tú exhibas tus principios filosóficos ante la gente corriente, sino el resultado de su digestión. 47. Cuando hayas acostumbrado a tu cuerpo a un estilo de vida frugal, no te jactes de ello. Y si solo bebes agua, no vayas proclamando por todas partes que solo bebes agua. Y si alguna vez quieres entrenar tu capacidad de resistencia, hazlo para ti y no de cara a los demás. No lo presumas, hazlo por ti, por tu fortaleza y tu voluntad. 48. Condición y carácter del hombre corriente. Jamás espera de sí mismo beneficio o daño, sino de causas externas. Condición y carácter del filósofo. Espera de sí mismo todo beneficio y todo daño. Señales de quien hace progreso. No critica a nadie, no hace reproches a nadie, no acusa a nadie, no habla de sí mismo como si fuera importante o poseyera algún conocimiento. Ante un impedimento u obstáculo, se responsabiliza a sí mismo. Si alguien lo elogia, se ríe para sus adentros del que lo elogia. Si alguien lo critica, no se defiende ni se enoja. Se comporta como los convalecientes, poniendo buen cuidado en no mover el miembro que se está curando hasta que no esté bien restablecido. Ha desterrado de sí todo deseo y ha trasladado su aversión solo a las cosas que, dependiendo de nosotros, no están en armonía con la naturaleza. Respecto a otro, hace un uso moderado de su motivación. Si parece un idiota o un ignorante, no le preocupa, en una palabra. Se mantiene en guardia de sí mismo, como si de un enemigo al acecho se tratase. Todo el tiempo bueno e indemne. 49. Me queda poner en práctica las enseñanzas extraídas. Ese es el único motivo de orgullo. Si solo voy a valorar el mero hecho de la interpretación, ¿qué otra cosa habré logrado que convertirme en un gramático en vez de un filósofo? Así que, cada vez que alguien me diga, comentaré alguna lectura de Crisipo, me sonrojaré en vez de sentir orgullo al no ser capaz de mostrar que mis acciones encajan
y están en consonancia con sus palabras. 50. En todas las cosas que te propongas, atente a ellas como si fueran leyes, como si transgredirlas fuese una impiedad. Pero a lo que alguien te diga, no le prestes atención, pues eso ya no es cosa tuya. 51. ¿Cuánto tiempo vas a tardar todavía en considerarte digno de lo mejor y en dejar de desatender el discernimiento que la razón impone? Has recibido los principios filosóficos que deberías aceptar y los has aceptado. ¿Qué maestro esperas ahora para encajarle la misión de mejora personal que te corresponde a ti? Ya no eres un muchacho, sino un hombre adulto. Si ahora te entregas a la desidia y la pereza y pasas de un propósito a otro y pospones día tras día el momento en que comenzarás a ocuparte de ti mismo, no te darás cuenta de que no haces ningún progreso personal, sino que continúas siendo un hombre corriente toda tu vida hasta la muerte. Por tanto, considérate desde este momento ya digno de vivir como un adulto en la vía del progreso personal, y que todo lo que te hace mejorar sea para ti una ley inviolable, y si se presenta ante ti algo que te reporte fatigas o placer, u honor o deshonor, recuerda que ha llegado el momento de la competición, que las Olimpiadas están aquí, y que ya no es posible demorarlo más, y que en un solo día y en una sola acción pones en juego la ruina o la salvación de tu progreso personal. Así es como Sócrates llegó a ser quien fue, no atendiendo a ninguna otra cosa que no fuera la razón en todo aquello que se presentó ante él. Y tú, aunque todavía no eres Sócrates, debes vivir y actuar como si desearas ser Sócrates, ante los más grandes honores de la vida. 52. El primer y más necesario campo de la filosofía es la aplicación de sus principios. Por ejemplo, el de no mentir. El segundo se ocupa de la demostración. El tercero se ocupa de confirmar y analizar los dos primeros. Pero el más necesario y en el que debemos detenernos es el primero. Sin embargo, nosotros hacemos lo contrario. Nos entretenemos en el tercer campo y decidimos a él todo nuestro esfuerzo, despreocupándonos por completo del primero. El resultado es que mentimos, a pesar de tener perfectamente a mano la demostración de que no se debe mentir. 53. En toda ocasión hay que tener esto a mano. Guíame, Zeus, y también tu destino, allí donde me tenéis asignado, que os seguiré sin dudarlo, y aunque yo no lo quiera, siendo como soy un malvado, no menos seguiré vuestros pasos. Quien quiera que a la necesidad sea plegado noblemente, a nuestros ojos es sabio y conocedor de lo divino. Bien, si así les parece a los dioses, que así sea. Me pueden dar muerte, pero no hacerme daño. Diatriba. ¿Cómo actuar ante los tiranos? ¿Qué es, pues, lo que preocupa y llena de confusión a la multitud? ¿El tirano y sus esbirros? Nada de eso. Lo que es libre por naturaleza no acepta verse preocupado o lleno de trabas por ninguna otra cosa, salvo por sí mismo. Le preocupan sus propios juicios sobre las cosas. Así pues, cuando el tirano le dice a alguien, te voy a encadenar la pierna, el que tiene en estima su pierna le contesta, no, por favor, ten piedad. Pero el que tiene en más estima su propia voluntad le responde, si a ti te parece más provechoso, encadéname. ¿No te importa? No, no me importa. Te voy a demostrar que soy tu dueño. ¿Cómo lo harás? Zeus me ha hecho libre. ¿Te crees que iba a permitir que convirtieran en esclavo a su propio hijo? Eres dueño de mi cadáver. Tómalo. Tendré más cuidado conmigo y con lo mío que con lo ajeno. Eso no es egoísmo, ya que así es la naturaleza del ser vivo. Todo lo hace en su beneficio. Incluso el sol hace todo en su beneficio. En términos generales, concebió al animal racional una naturaleza que no pudiera obtener ningún bien personal, a no ser que contribuyera con algo al interés común. De este modo, ya no resulta una actitud asocial para todo en beneficio propio. ¿Qué pasa entonces?
que cuando las personas manejan opiniones absurdas acerca de cosas que van más allá de nuestra voluntad, resulta totalmente inevitable acabar cuidando de los tiranos. Tenía Epafrodito, un esclavo dedicado a remendar zapatos, al que vendió porque era inútil. Luego por azar fue comprado por un miembro de la casa imperial y llegó a ser zapatero del César. No veas cómo lo reverenciaba Epafrodito. Se ha ganado el cargo de tribuno. Todos los que salen a su encuentro lo felicitan. Uno le besa los ojos, otro el cuello, sus esclavos las manos. ¿Quién ha realizado alguna vez un sacrificio por haber orientado correctamente sus deseos? Por tener una motivación en armonía con la naturaleza. No en vano entregamos nuestra gratitud a los dioses allí donde ponemos nuestro bien. Si alguna vez deseamos una corona, toma una de rosas y póntela. Mostrarás un aspecto más digno. Diatriba. ¿Cómo contra los conflictos y salvajes? El hombre de bien no busca el conflicto ni permite que otro lo haga en la medida que dependa de él. Un ejemplo, la vida de Sócrates, cómo soportaba a su mujer y a su hijo, cuando éste le replicaba empleando argumentos sofistas. Tenía bien fija en su mente la idea de que nadie es dueño del principio rector de otro, y por tanto no deseaba ninguna otra cosa que no fuera la suya propia. ¿Qué significa eso? Que nadie debe tratar de que otros actúen en armonía con la naturaleza, ya que eso es ajeno, sino que mientras que ellos se dedican a sus propios asuntos como mejor les apetece, cada cual lleve y mantenga en no menor medida una forma de vida conforme a la naturaleza, haciendo exclusivamente lo que le atañe con el objetivo de que aquellos actúen en armonía con la naturaleza. Es en efecto, es el objetivo que siempre persigue el hombre de bien. Si pretende que su hijo o su mujer no se equivoquen, pretende que lo ajeno no les sea ajeno. Y aquí lo que significa la educación, aprender lo que es propio y lo que es ajeno. ¿Cuándo o de quién aprendió que es un ser pacífico, afectuoso, que el mayor daño para el que es injusto es su propia injusticia, sin haber recibido ninguna enseñanza al respecto y sin que le haya convencido de ello? ¿Por qué no iba a seguir con lo que le resulta una ventaja evidente? Mi vecino me ha tirado piedras. ¿A que tú no has cometido ninguna falta? Pero destrozó lo que tenía en casa. ¿Acaso eres una pieza de vasija? No, eres voluntad de elección. Por consiguiente, ¿qué medios se te han concebido para hacer frente a esta situación? Si buscas actuar como un ser humano, mira en tu despensa y observa con qué facultades viniste. ¿Cuándo es, pues, un caballo desdichado? ¿Cuándo se ve privado de sus facultades naturales? ¿Cuando no puede galopar? ¿Y el perro? Cuando no es capaz de seguir un rastro. ¿No ocurrirá entonces igualmente al ser humano desgraciado? Tantas son las desgracias y los dolores por el que está vivo y le ha tocado perder lo que es propiamente suyo. No se trata de su patrimonio, su terruño, su casita, su albergue, sus pocos esclavos, sino de sus facultades propiamente humanas. Entonces, ¿qué? ¿Pretendes que me desprecien? ¿Quiénes? ¿Los inteligentes? ¿Cómo van a despreciar los inteligentes a una persona afable y humilde? ¿Los ignorantes? ¿Qué más te da? A todo experto en su materia le traen sin cuidado los inexpertos. Pero entonces se cebarán aún más conmigo. ¿Por qué dices conmigo? ¿Puede alguien dañar tu voluntad o impedirte que hagas uso de forma natural de las impresiones que sobrevengan? Entonces, ¿por qué te preocupas y prefieres mostrarte asustado? ¿Por qué no das un paso al frente y proclamas que estás en paz con todo el mundo, al margen de lo que hagan, y que te divierten especialmente todas aquellas personas que creen que te hacen daño? Esos esclavos no saben ni quién soy, ni dónde reside ni mi voluntad ni mi maldad. No tienen acceso a lo mío. Así también se divierten los habitantes de una ciudad fortificada con sus asediadores. Esas son las cosas que hacen fuerte e inexpugnable una ciudad, así como al alma del ser humano
lo hace fuerte, no otra cosa que su juicio. Por lo tanto, ¿no estamos deseosos de asegurar la única certeza que se nos ha concebido, de renunciar a las cosas perecederas y servirles, y entregar nuestros esfuerzos a las cosas imperecederas y libres por naturaleza? No nos acordamos de que nadie puede causar daño o hacer un beneficio a otro, sino que es el juicio de cada cual acerca de algo concreto lo que causa daño. Esa es la naturaleza de todo, ir en busca de lo bueno, huir de lo malo, y considerar a la persona que nos priva de lo primero y nos empuja a lo segundo un enemigo, y un traidor, aunque sea un hermano, un hijo o un padre, porque no hay nada a lo que tengamos tanto apego como a lo bueno. En el caso de que estas cosas solo puedan ser o buenas o malas, ni un padre será querido por sus hijos, ni un hermano por su hermano. Y todas las cosas en todo lugar estarán repletas de enemigos, de traidores, de delatores, por si la aplicación de nuestra voluntad a lo que es correcto, eso y solo eso es lo bueno, y la aplicación de nuestra voluntad a lo que no es correcto, eso y solo eso es lo malo. ¿Dónde queda ya el enfrentamiento? ¿Dónde el insulto? Teniendo estas cosas en mente, Sócrates vivía en su casa aguantando una esposa absolutamente intratable y un hijo insufrible. ¿Y hasta qué punto era intratable? Y a mí más. ¿Y a mí qué más me da si considero que estas cosas no tienen que ver conmigo? Adoptar esta actitud justa es mi tarea, y ni el tirano ni el amo me lo impedirá, si así lo quiero, ni la mayoría del individuo, ni del más poderoso al más débil.